Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy preparé un tema que varios de ustedes me han solicitado y es qué son los monemas y cómo se clasifican. Los monemas se clasifican a grandes rasgos en lexemas y en morfemas, como vamos a aprender en este tutorial. Como es un tema amplio, hoy nos vamos a centrar sobre todo en los morfemas, que es un tipo de monema, y los lexemas lo vamos a abordar en otro tutorial. Sé que los nombres parecieran un poco intimidantes y sumamente difíciles, pero cuando ustedes vean a través de ejemplos la diferencia entre lexemas, morfemas y lo que constituye un monema, van a ver que no es tan complicado. También vamos a ver un poquito los prefijos, los sufijos y los infijos. Sí, sé que parece muy complicado y que los nombres son un poco difíciles, pero con un poco de práctica estoy segura que vas a comprender completamente el tema que voy a desarrollar a lo largo del tutorial. Si esta es la primera vez que estás consumiendo mi contenido, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo mi nuevo contenido. Y si ya eres un suscriptor de mi plataforma educativa, quisiera pedirte un poquito de paciencia porque sé que ya te están apareciendo algunos videos publicitarios. Comprendo que ver el video es un poco aburrido, lo queremos saltar, pero recuerda que Español en Casa es una plataforma completamente gratuita. Entonces nosotros vivimos a través de los ingresos que obtenemos de nuestros anuncios. Así que si tú no los saltas y los terminas de ver, eso ayuda a la monetización de nuestro contenido y a que siempre todo el contenido que yo subo a mi canal sea completamente gratuito, ya que mi objetivo es ayudar a democratizar el acceso al idioma español en los diferentes países de nuestra región, más ahora que todos estamos trabajando desde la casa y estudiando desde la casa. Entonces vamos a comenzar, obviamente, por entender qué cosa es un monema. Según la RAE, los monemas son las unidades mínimas de significación en que puede descomponerse una palabra. Y hay dos tipos de monemas. Los lexemas, que son las partes invariables de la palabra, que también se le conoce como raíz, y los morfemas. En el caso de los morfemas hay de dos tipos, los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Y en el caso de los morfemas flexivos hay nominales y verbales. Mientras que en los derivativos tenemos de tres tipos, los prefijos, los infijos y los sufijos. No te preocupes que todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, otra cosa importante que hay que saber es que existen palabras formadas por un solo monema, como por ejemplo la palabra flor, la palabra mar, la palabra niño, casa y rata. ¿Por qué sé que estas palabras están formadas por un solo monema? Bueno, porque si ustedes ven, flor es una palabra primitiva que da origen a otras palabras, como por ejemplo florecita. Entonces, flor es la raíz o el lexema y todo lo demás que yo tengo son morfemas. Vamos a ver de qué tipo. Pero bueno, lo importante es saber que hay palabras como flor que están compuestas por un solo monema, que son las palabras más sencillas que tenemos, donde ese monema no es más que un lexema o parte invariable. Y hay otras palabras como por ejemplo amigas, jardinero o florecita, que yo expliqué aquí, que están formados por varios monemas. En el caso de amigas, está formado por un lexema, que es amic hasta la G, que es la raíz o parte invariable, y por dos morfemas. La A, que es un morfema flexivo de género, porque me indica que es femenino, y la S, que es un morfema flexivo de número, porque me indica que es plural. O en el caso de la palabra jardinero. En el caso de la palabra jardinero tenemos jardín, que es el lexema o la parte invariable, y luego tenemos que es un morfema, y o, que también es un morfema. Entonces, básicamente, lo primero que ustedes tienen que entender es que los monemas pueden estar formados por lexemas solamente o por lexemas más morfemas. Ahora, en el caso del lexema, que es esta definición, es importante que ustedes comprendan que esta es la raíz de la palabra. Es la raíz que se mantiene invariable
cuando yo, a partir de una palabra primitiva, doy origen a palabras derivadas. Como por ejemplo, yo les decía aquí, de flor se deriva florecita, florero, floral. Por ejemplo, de niño se deriva niñito, niñote, niñería, niñera. De casa se deriva casita, caserón, caserío. Vean aquí el ejemplo que yo les puse. En el caso de mar se deriva marinero, marítimo y marea. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo tengo mar, mar y mar. O sea, esa es la raíz o el lexema de todas estas palabras que son palabras derivadas de una palabra primitiva. Y esta palabra primitiva está formada solo por un lexema. No tiene ningún morfema añadido. Pero, además de haber palabras que están constituidas por un lexema, existen los morfemas y son importantes porque hay palabras que están formadas por lexemas más morfemas. Los morfemas son las unidades con significado gramatical que se unen al lexema y que normalmente nos dan información de género, de número, en el caso de los nombres, y en el caso de los verbos nos permite saber el tiempo, el modo, la persona, el número y el género. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, tengo aquí un ejemplo, la palabra leonas. Tenemos que esa palabra leonas está formada por un lexema, que esta está león, y luego tenemos la A, que es un morfema flexivo de género, porque me indica que la leona es femenino, y tenemos un morfema flexivo de número, que me indica que son varias leonas, que no son una, son varias, que es la S. Ahora, los morfemas se clasifican en dos grandes tipos, los independientes y los dependientes. Los independientes no son más que aquellas palabras que no tienen significado por sí mismos porque sirven de nexos. Aquí tenemos las preposiciones, las conjunciones, los determinantes. Por ejemplo, las conjunciones puede ser y, o, ni, que, porque, cuando, dónde. Yo tengo un video tutorial solo de conjunciones, así que si quieres ahondar en esto, pues te invito a ir a mi canal y ver ese video. También otro tipo de morfema independiente son las preposiciones, que ya sabemos que son poquitas: a, ante, de, desde, con, contra, para, por, sin, sobre, tras, mediante y durante. Igual, yo tengo un tutorial donde hablo solo de las preposiciones y finalmente los determinantes, que si ustedes recuerdan son la, las, lo, los, un, uno, unos, una y unas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, todas estas palabras son morfemas independientes. ¿Y cómo los identifico? Porque por ellos mismos no tienen totalmente un significado. O sea, ellos sirven como palabras de enlace o como eslabones en la oración. Si yo digo la niña y Juan son amigos, tenemos la, que es un determinante y que es una conjunción. ¿Ven? Entonces, estas son palabras que tienen un significado independiente porque no necesitan que se le pegue nada, pero sí que sirven de nexo o de eslabón entre varias palabras, o sea, son conectores. Pero también hay morfemas dependientes y se les llama morfemas dependientes porque ellos se unen a los lexemas y nos dan información muy importante sobre la palabra. En el caso de los morfemas dependientes tenemos los derivativos y los flexivos. Los derivativos nos añaden significado a la palabra, mientras que los flexivos nos dan información sobre los accidentes gramaticales. Si ustedes recuerdan, yo tengo dos videos sobre los accidentes gramaticales, de tiempo, de modo, de número, de cantidad, de género, como vamos a ver más adelante.
Entonces, en el caso de los morfemas dependientes derivativos, aquí tenemos los prefijos, los sufijos y los infijos. Por ejemplo, en la palabra prehistoria yo tengo un lexema que es historia y delante de historia yo tengo una palabra, o sea, lo que tengo es un prefijo, que es lo que está aquí, pre. Entonces, el prefijo pre es derivativo porque añade un significado a la palabra. Cuando lo pegamos al lexema, añade información. No es lo mismo decir historia que prehistoria. Entonces, lo importante es que este tipo de morfema dependiente derivativo nos da información, nos brinda información de la palabra. O si yo tengo la palabra lechero, yo tengo lech hasta ch, que es el lexema, luego tengo que es un sufijo. ¿Por qué es un sufijo? Porque está detrás del lexema, y tengo la o, que es un morfema derivativo de género, porque me está diciendo que el lechero es masculino. O la palabra humareda, que aquí tengo el lexema, que es luego tengo ar, que es un infijo, y luego tengo eda, que es un sufijo. Recuerden que los prefijos son las palabras o las partículas que van delante de los lexemas y los sufijos son los que van detrás de los lexemas. Y también tenemos morfemas dependientes flexivos. Aquí hay de dos tipos, los que se unen a los nombres y los que se unen a los verbos. Los que se unen a los nombres me van a indicar dos cosas, el número y el género. Por ejemplo, en el caso de la palabra libros, tengo libre hasta la R, que es el lexema, o sea, la parte invariable. Y yo tengo la O, que es un morfema, si se fijan aquí, un morfema dependiente, flexivo. ¿De qué tipo? Masculino, porque me indica que el libro es masculino. Y tenemos también un morfema dependiente, flexivo, de número, porque me está indicando que no es un libro, sino que son varios libros. Entonces, es importante que ustedes tengan presente que estos elementos, estos morfemas que estoy añadiendo a la palabra, me dan información muy importante. Y si se fijan, aunque pareciera muy complicado, no lo es, porque todo el tiempo nosotros estamos construyendo palabras y estamos añadiéndole a los lexemas morfemas que me indicarán número y género. Ahora, en el caso de los verbos, también existen los morfemas, pero en este caso los morfemas me indican los accidentes gramaticales del verbo. Si ustedes recuerdan, los accidentes gramaticales del verbo son de tiempo, de modo, de tiempo, de modo, de número, de género, de persona. Yo tengo un tutorial con los accidentes gramaticales, que esta palabra en realidad pareciera como compleja, pero el accidente gramatical es como decir los cambios que tiene el verbo cuando es conjugado en las diferentes personas, del singular, del plural, en los diferentes tiempos, del presente, el pasado o el futuro y en los diferentes modos. Vamos a verlo a través de ejemplos. Si yo tengo camino, en este caso, ¿cuál sería el número de camino? Sería singular, porque sería 1. En el caso de género, en este caso sería yo camino. Entonces sería un género neutro porque no es ni masculino ni femenino. Ahora, ¿cuál sería la persona? Sería yo camino. ¿Cuál sería el tiempo? Sería presente. ¿Y cuál sería el modo? Sería indicativo. Por ejemplo, si el verbo fuera canté, entonces en este caso yo tendría que el número es yo, el género es neutro, la persona es la primera persona del singular, el tiempo es pasado y el modo es modo indicativo porque no es una posibilidad, sino que es algo que ocurrió en el pasado, que son las características del modo indicativo. Entonces, de manera general, podemos decir que los monemas son las unidades mínimas de significación en que puede descomponerse la palabra.
Y hay dos tipos de monemas, los lexemas y los morfemas. Los lexemas son las partes invariables, mientras que los morfemas incluyen los flexivos y los derivativos. Dentro de los flexivos tenemos los que se unen a los nombres y los que se unen a los verbos y que nos dan información de género, de número, en el caso de los nominales, y de género, de número, de tiempo, de modo, en el caso de los verbos. Y en el caso de los morfemas derivativos, tenemos los prefijos que van delante de los lexemas, tenemos los sufijos que van detrás de los lexemas y tenemos los interfijos que yo voy a explicar en un tutorial totalmente aparte, porque normalmente esto es algo que un poco se nos confunde. Entonces, como es muy amplio el tema, lo voy a abordar en otro tutorial. Bueno, y básicamente eso ha sido mi video sobre los monemas. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este video si te gustó y también me puedes escribir en la casilla de los comentarios algún ejemplo de monema que tú hayas identificado y lo puedes clasificar en lexema o en morfema y por tanto en flexivo, en derivativo, nominal o verbal e indicar en estas palabras los prefijos, los sufijos y los interfijos. Muchas gracias por haber visto este video y recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir a mi correo espanolencasa@latinoamerica.gmail.com. Bye bye.